Bienvenidos a Rearmando, en donde compartimos experiencia, fortaleza y esperanza. Un espacio para rearmar, para explorar y para crecer. El día de hoy vamos a hablar de un episodio muy importante y especial sobre el ahorro y la inversión, componentes claves de la salud financiera personal y colectiva. Ahorrar implica reservar una parte de los ingresos para futuros gastos, mientras que invertir se refiere a utilizar esos ahorros para generar un rendimiento o crecimiento a lo largo del tiempo. Son fundamentales para alcanzar la estabilidad financiera, la seguridad de la jubilación y el financiamiento de proyectos a largo plazo. Para hablar de este tema hemos invitado a un experto y un especialista. Él es José Antonio Sánchez Buitrón, licenciado en Administración de Empresas, egresado de la Universidad Anáhuac, especialista en mercados de deuda y bursátiles, banquero privado y asesor en estrategias de inversión desde hace más de 25 años, socio director de la firma Atman Capital, comisionado nacional y secretario de Finanzas de Muro, Movimiento Único de Renovación Opositora, Asociación Política Nacional. José Antonio, es un gusto tenerte en Rearmando. Mi querido Armandito, muchísimas gracias a ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias, y de verdad que es muy importante para nosotros el tema que abordamos el día de hoy, porque de esta forma nos ayudas como especialista y como experto a rearmarnos en el tema de la importancia que es el ahorro y la inversión. De alguna manera tengo aquí una lista de preguntas que son las más buscadas sobre este tema. Comenzando, ¿por qué es importante el ahorro en la vida financiera de una persona? Bueno, es muy importante el tema del ahorro. ¿Por qué? Porque el ahorro es un vehículo el cual nos permite de alguna u otra manera soportar algún imprevisto a futuro. Es un indicio, de alguna manera un hábito que se tiene o se debe de tener, justamente previendo situaciones de adquirir algún bien inmueble, algún patrimonio de largo plazo, cubrir alguna necesidad específica en diferentes periodos de tiempo. Esa es la importancia del ahorro en la actual sociedad. Perfecto. Y por ejemplo, ¿cuál sería la diferencia entre ahorrar e invertir? Maravillosa pregunta. A pesar de que van de la mano, son dos situaciones totalmente diferentes. El ahorro, como te comentaba, es parte de lo que te sobra de un ingreso contra tus egresos. ¿Esto qué quiere decir? En términos simples, es lo que de alguna u otra manera puedes tú prevenir en cuestión de largo plazo. Y la inversión es un vehículo el cual te permite de alguna u otra manera diversificarte, incrementar tu patrimonio en corto, mediano, largo plazo por arriba de los indicadores económicos del país. ¿Esto qué quiere decir? Sobre todo la inflación, que es al final de cuentas lo que más le repercute al inversionista convencional. Bien, por ejemplo, ¿cuándo sería el mejor momento para comenzar a invertir? La inversión puede ser en cualquier momento dependiendo tus capacidades financieras. Como te lo mencionaba, los factores de inversión corren desde las necesidades de corto, mediano y largo plazo y van enfocadas mucho a qué tipo de situación le quieras dar o a qué tipo de valor le quieras dar a tu patrimonio. Las inversiones son vehículos que te hacen multiplicar las ganancias, pero con un tema diferente al ahorro. Todas las inversiones conllevan ciertos niveles de riesgo. Entonces, algo muy importante en lo que hay que hacer énfasis a todas las sociedades, que cuando uno se dispone a hacer algún tipo de inversión, midan su capacidad, una, de alcance de plazos, y dos, sobre todo, del riesgo que quieran correr. Bien. Por ejemplo, ¿cuáles son los errores más comunes al intentar ahorrar o invertir que cometemos? El ahorro más común, el error más común al ahorrar es lo que mucha gente a desconocimiento de los vehículos financieros hace. ¿Esto qué quiere decir? Guardan el dinero, como se dice, abajo del colchón. Sí, Esto eso es lo que implica riesgos de seguridad, riesgos de pérdida, riesgos de robo, y eso es un día a día que vemos en negocios, en familias que no tienen los vehículos o no tienen la cultura financiera para poder tomar justamente una condicionante de ahorro. Ahorro, como te lo decía, implica el que tu dinero está en resguardo o en seguridad para no tener menos patrimonio.
Bien. Por ejemplo, ¿qué porcentaje de ingreso mensual se recomendaría para destinar al ahorro y a la inversión? Mira, normalmente en el ámbito financiero, cerca entre un 10 y un 15% del total de tus ingresos es lo que se debe de predestinar a un ahorro. Bien, entre el 10 y el 15%. Más o menos estimado. Evidentemente hay situaciones o hay ingresos que no dan para poder ahorrar y es cuando es mucho mejor el invertir que el ahorrar. Acuérdate que el ahorro no representa una utilidad para tu patrimonio en el corto plazo, sino en el largo plazo. Por eso dice ahorro, es tú aportas el 10% de lo que tú ganas o de lo que te sobra para incrementar tu patrimonio en un largo plazo. Qué interesante. Y, por ejemplo, ¿cuáles son las mejores opciones de inversión para principiantes? Para principiantes, mira, afortunadamente el sistema financiero mexicano tiene una alta gama de productos bancarios o financieros, como le quieras llamar, en los cuales conllevan situaciones de inversiones en plazos fijos, que son los denominados CETES, que son los instrumentos que de alguna u otra manera cubren la más ¿Eso mínima. sería lo mejor hasta donde yo sé? Mira, los CETES es un instrumento de deuda, de renta fija, lo cual preserva tu capital y tienes un incremento de tu capital por arriba de la inflación. Hay inversiones de mediano plazo, los fondos de inversión que pueden cubrir de alguna u otra manera indicadores de 1,5, 2, 3 puntos arriba de inflación, y hay opciones de inversión con altos riesgos en cuestiones de volatilidad, que son la parte de accionaria y la parte de criptomonedas. Bien. Por ejemplo, ¿es posible invertir con poco dinero y cómo? Sí, actualmente la banca está desarrollada para no los grandes capitales como lo era anteriormente. Hoy, como te mencionaba anteriormente, el mercado financiero mexicano ha sido muy flexible, en el cual un inversionista a partir de 10,000 pesos puede empezar a tomar diversificación de activos, los cuales le permitan tener, además de un ahorro, un capital variable en el cual pues, pueda ya generar cierta inversión. Esto es a partir de 10,000 pesos. A partir de 10,000 pesos, correcto. Perfecto. ¿Qué consejo le darías para enseñar a los niños lo que es la importancia del ahorro? Mira, el ahorro yo creo que es un hábito, como te lo mencionaba, que debe ser inculcado en los niños desde que nacemos. ¿Por qué? Pues desde que nos daban nuestra alcancía de chiquitos. Desde ¿no? que el día de mañana ahorrar. te den tu domingo, claro. si parte de ese domingo que tradicionalmente se estila en México, se dispone a un ahorro, el niño tiene de alguna u otra manera la condicionante de decir, si yo recibo 10 pesos, de alguna u otra manera me gasto 9 en dulces, en paseos, en ropa, en lo que me alcance, y el 10% lo ahorro con una expectativa de que a lo mejor en el término de un año, ese niño ya tiene el 10% de todo el acumulado de lo que le dan sus papás a nivel semanal. Y eso, pues bueno, ese es el ahorro práctico de la juventud. Bien, y por ejemplo, haciendo un resumen, supongamos que uno gana 10 pesos. Entonces, uno hace una lista de ingresos y egresos. Entonces, tú dices, bueno, realmente uno pertenece a mis impuestos, otro pertenece a una reserva prudencial, otro a mis gastos de egresos, otro, en fin, entonces yo tengo que vivir con 6 pesos. Y sé que voy a estar al año bien en mis impuestos, sé que voy a tener 12 pesos al año ahorrados y voy a vivir de acuerdo a mi realidad. Correcto. De esta forma uno puede tener una estabilidad. El problema sería cuando la gente gana 5 y quiere vivir como 10. Que ese es el gran problema de esta actual sociedad. La gente hoy, al percibir un ingreso no de alguna u otra manera holgado, la gente pues prácticamente vivimos al día. ¿Y esto qué nos demanda o qué nos fomenta a lo que tú dices? Es si yo gano 10 y quiero aparentar o quiero proyectar una vida de 15, pues evidentemente viviré en un déficit durante todo mi periodo de tiempo que esté en esa condicionante. Claro. Ahora, el ahorro no necesariamente tiene que ser en carácter de acumular recurso en una alcancía, en una caja fuerte, en una bóveda bancaria o en el colchón. Hay diferentes vehículos de ahorro que hoy son, de alguna u otra manera, ahorros sofisticados. No sé si tengas en consideración o hayas escuchado hablar de las famosas segubecas, que son unos fondos estudiantiles en los cuales el papá, desde que quiere proyectar a su hijo cierto grado de escolaridad, en lugar de darle su domingo, aporta a una institución financiera una cantidad, la
la entidad financiera le aporta un porcentaje de utilidad y esto en un periodo a lo mejor de 10, 15, 18 años que el niño cumpla una mayoría de edad, puede tener una educación de alguna u otra manera en un carácter medio superior de alto nivel o de buen nivel. Entonces, vehículos de esos existen afortunadamente, como te decía, al tener un mercado muy diversificado, muy simple y muy mixto. Muy bien. ¿Cómo elegir la mejor inversión? ¿Es según mi perfil de riesgo? Las inversiones normalmente se rigen bajo dos premisas. Es una, el perfil de riesgo que quieras tener, que es riesgo mínimo o conservador, riesgo moderado y riesgo agresivo. ¿Esto qué quiere decir? La calidad de situación en la que puedas poner cierto porcentaje de tu patrimonio a X o Y volatilidad. ¿Esto qué quiere decir? En una estadística de un inversionista patrimonial conservador, quiere decir que nada más entre un 10 y un 20% de su capital de ahorro está destinado a una inversión de riesgo, la cual que si ese 20 o 10% sufre una debacle total, no veas mermada todo tu patrimonio. Y viceversa, un candidato que quiera un perfil de inversión agresiva es al revés, 80-20, 80 en capital de riesgo, 20 en capital de alguna u otra manera sin riesgo y evidentemente en una curva de tiempo, pues el retorno es exponencialmente mayor. Perfecto. ¿Cuáles son, por ejemplo, los riesgos de invertir en criptomonedas? Mira, las criptomonedas, y es que yo, bueno, de alguna u otra manera no soy escéptico en los nuevos productos, pero yo siempre recomiendo a ti y a todo tu auditorio y a todos los inversionistas que siempre que vayan a invertir lo hagan en entidades financieras autorizadas. ¿Esto por qué? Lo cual no es el caso de criptomonedas, ¿verdad? Las criptos son un mercado nuevo, es un mercado que no trae de alguna u otra manera el valor subyacente en algo tangible. ¿Esto qué quiero decir? Ejemplo, si tú hoy vas y compras una acción de X o Y empresa mexicana que cotiza en la bolsa, esa empresa está auditada, está condicionada a entregar reportes financieros, está regulada ante las autoridades y quiere decir que estás comprando una parte alícuota de esa empresa y que a medida de que sube o baje es la utilidad o pérdida que vas a tener, pero el respaldo es la empresa que estás adquiriendo. El caso de las criptomonedas, como es un mercado que todavía no está al 100% regulado, en caso de que existiese alguna pérdida importante o en su totalidad, el problema es que no tienes realmente que te respalde esa inversión. Exacto. Esa es la gran diferencia de un mercado accionario de riesgo o de un mercado de criptomonedas. ¿Y hay países que sí ya la respaldan? Mira, por legislación existen países que ya tienen de alguna u otra manera regularizada la operación de criptomonedas. ¿Esto qué quiere decir? El Salvador, por ejemplo. El Salvador, al ser una economía emergente, un país de América Latina, tiene de alguna u otra manera la capacidad de poder llevar tanto su deuda colocada en el exterior, deuda interna del país a niveles internacionales, valuadas en criptomonedas. Y tiene la facultad de poder hacer operaciones de compra y venta en el día a día en plataformas con usuarios que estén dados de alta en ese sistema. A tu pregunta es sí existen países que tienen regulada la operación de las criptomonedas. Bien, ¿cómo evitar caer en fraudes o esquemas piramidales al invertir? Muy de moda, es un tema muy complejo que pese a la información que a medida del tiempo se nos ha venido dando, este tipo de vehículos se siguen estereotizando en cuestiones de que la gente sigue cayendo al tener, intereses de alguna u otra manera exagerados a lo tradicional. El mercado de valores siempre dice que cuando se convierte un interés o un retorno muy superior a las tasas de mercado o a los porcentajes de mercado, un riesgo excesivo debe de llevar. Consejo es, como les dije al principio, inviertan en entidades financieras reguladas, inviertan de alguna u otra manera en escenarios que no les conlleven volatilidades excesivas y 3, que de alguna u otra manera no se dejen engañar con estereotipos de que si yo invito a 10 inversionistas a invertir, yo voy a ganar más por esas recomendaciones. Es básicamente la recomendación que te puedo dar a ti y a todo tu auditorio, Armando. Perfecto. Y por ejemplo, los jóvenes, bueno, de pronto tienen esos primeros ingresos, esos primeros trabajos, y entonces no se tiene
cómo administrarlos, empezar con los impuestos. Entonces, ¿cómo se puede administrar ese primer sueldo para no gastarlo todo? ¿Qué hacer? Mira, ahí hay dos vertientes en los jóvenes, sobre todo en los emprendedores. Hay dos vehículos. El joven en su momento, cuando vive con sus padres, no tiene cierta necesidad de mucho flujo, por lo cual a lo mejor el joven primerizo o el joven que está adquiriendo sus primeras quincenas, semanas o meses, los puede predestinar a un ahorro real. ¿Esto qué quiere decir? Me gasto un 20% de lo que recibo y el 80% lo ahorro. ¿Con qué fin? Ir acumulando cierto grado de riqueza para que el día de mañana ese joven, en un periodo de tiempo mediano o largo plazo, puede decir, me independizo, ya tengo para rentar un departamento, ya tengo para dar un enganche, ya tengo para comprar mi coche y empiece a ser autónomo, ¿no? Por el lado de los jóvenes alrevesados que viven pues prácticamente al día a día, es de alguna u otra manera tratar de hacer la conciencia de si yo recibo 10, poder predestinar a un ahorro de inversión el 50% de mi salario, con el fin de que si yo gano 10, ahorre 5 o invierta 5 y 5 sea el vehículo de mi sustento mes a mes o cada que yo esté generando cierto ingreso. Perfecto. ¿Qué consejo darías para desarrollar el hábito del ahorro? El hábito lo hacemos los padres, como te dije. Yo creo que es un tema de enseñanza, es un tema de costumbre. Una gente que no estuvo concientizada al ahorro, que tuvo de alguna u otra manera ciertas facilidades y el gasto se le dio común o muy fácil, te puedo decir que es poco factible que tenga o adquiera el hábito del ahorro. El ahorro se adquiere como cuando haces una dieta, un programa de ejercicio, te lavas los dientes. Si no tienes tú el hábito de ahorrar, es poco factible que de grande lo logres. Exacto, yo me imagino que debe haber esta comunicación y hablar del dinero, hablar del ahorro entre familia. Ayer, estos días me gusta ver mucho a Robert T. Kiyosaki. Correcto. Entonces, habla de cosas muy interesantes en donde efectivamente en las escuelas no se habla del dinero. Correcto. No te enseñan a tener dinero, te enseñan a conseguir un trabajo, a tener un carro, a tener una casa, pero muy interesante lo que es la mentalidad que maneja él, ¿no? Entonces, tiene que ver mucho, porque yo veo y admiro mucho toda esta capacidad que tienes y el conocimiento y tu experiencia. Entonces, ¿qué sucede cuando habemos personas, obviamente me incluyo, que no hemos tenido una educación financiera? Estudiamos, en fin, tuvimos ciertas cosas, pero nunca es tarde para aprender, para tener una vida financiera más holgada. ¿Qué nos recomendarías a todos para tener una mayor conciencia, un mayor monopoly en nuestra cabeza y tener esa visión? Así es. Una pregunta muy interesante y referías los casos de alguna u otra manera de personas o personalidades que a medida del tiempo han logrado no la facultad o el hábito del ahorro, sino la calidad en el cuestión de sus inversiones. Las inversiones se dan o se rigen por el incremento de tu patrimonio. ¿Esto qué quiere decir? Toda inversión de alguna u otra manera pretende o el fin real es incrementar tu patrimonio exponencialmente. Entonces, si tú me preguntas cuál es la virtud o cómo puede la gente adquirir ese hábito, es una, estudiando el valor del dinero. Dos, adentrándose a lo que es una administración simple del día a día. Tu vida hoy eres un administrador nato, eres un financiero nato, eres un economista nato. ¿Por qué? Porque todos esos pilares de esas materias las riges en el día a día. Si yo gano un dinero, pues estoy recibiendo parte económica, pero le tengo que destinar cierta administración y hasta partes o principios contables para decir, yo gano 10, predestino 20 al gasto y 80 al ahorro o viceversa. Entonces, no es un tema de decir bajo qué edad o cuál es la edad la cual, si no tuve una experiencia o no tuve un estudio financiero, ¿cómo lo puedo lograr? Es simple y sencillamente traduciendo el factor de lo que cuesta ganar el dinero contra el día a día. ¿Cuál es el ejemplo básico? El incremento de precios, que ahí te están marcando la inflación o la inflación real de tu situación. Entonces, es lectura, es práctica y sobre todo orden y disciplina, Armando. Perfecto. ¿Es mejor ahorrar en efectivo, en una cuenta bancaria o en otro tipo de instrumento financiero? Mira, definitivamente el ahorro siempre lo recomiendo hacer en instituciones financieras. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Si yo ahorro mi recurso
en efectivo en una caja de huevo y lo meto abajo del diván o abajo del colchón, hay factores de humedad, el cual puede carcomer el papel, las ratas se pueden comer el dinero se echa a perder, pues es un papel. Entonces, siempre el mejor vehículo de ahorro son instituciones financieras autorizadas, Armando. Perfecto. ¿Cómo puedo ahorrar si tengo deudas? De entrada es una gran pregunta porque la mayoría de la gente conlleva ciertos tipos de riesgos. Es bajo un tema, como te dije, de disciplina y de orden. Una deuda viene desde le debo a mi papá, le debo al amigo, le debo a mi tarjeta de crédito, debo un crédito automotriz o debo un crédito hipotecario. Al final de cuentas todas son deudas. El orden en tu calidad financiera va a decir hacia dónde va a marcar tu destino financiero. Si yo debo un hipotecario, el cual sé que me voy a gastar el 10%, 20% de mi patrimonio, pues evidentemente sé que no puedo contar mes a mes con ese recurso porque está predestinado a una deuda. Entonces, mi mayor consejo es traten de deber lo menos posible, traten de no endeudarse de manera excesiva, porque sí, el peor enemigo tanto de una inversión como de un ahorro es la deuda. Claro, yo imagino, hay gente que sabe vivir con el crédito, hay gente que sabe vivir con las deudas y habemos gente que no. ¿Cómo es toda esta forma en donde conviertes las deudas en cosas positivas? Mira, es una gran pregunta y te vuelvo a mencionar. El dinero siempre está, o de alguna u otra manera está hecho para ocuparse. El dinero, los bancos o el negocio real de un banco es no tener el dinero guardado. Es siempre se tiene que estar el dinero moviendo. que tú le ahorras o el dinero que yo le aporto al banco para un ahorro per se, ese mismo dinero se lo van a prestar a un tercero. Y ahí es donde se viene la inversión o la utilidad bancaria. Entonces, la persona que de alguna u otra manera aprende a manejar el dinero de un tercero, al final de cuentas puede hacer un mix, como bien lo dices, en el cual puedes ocupar el dinero de alguna u otra manera de un tercero para incrementar tu ahorro y para incrementar tu inversión. ¿Cómo lo puedes lograr? Evidentemente lo que te dije hace rato, teniendo mucho orden, mucha disciplina y un hábito financiero real. Perfecto. ¿Y invertir en bienes raíces sigue siendo lo mejor? Mira, de alguna u otra manera los bienes raíces por historia siempre han sido un gran vehículo tanto de inversión como de ahorro. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, como dicen en la vieja usanza, tu dinero en tabiques nunca va a perder. Eso hasta 1929, la primera crisis de los Estados Unidos se denotó. Hoy que vemos pues, conglomerados multinacionales, internacionales de bienes raíces que han tronado. En México lo vivimos en el 2018 en la crisis de la subprime. Todas las vivienderas, todas las hipotecarias, todas las OFOMES del rubro inmobiliario tronaron. ¿Por qué? Porque vuelvo a lo mismo. Cuando los inversionistas gastan más de lo que tienen, se vienen pérdidas relevantes. Entonces, un vehículo muy defensivo ante una crisis, ante una falta de generación de flujos, definitivamente son los bienes raíces. No son de fácil ejercer, pero son de protección patrimonial. Perfecto. Pues José Antonio, podemos aquí pasar hablando horas y horas y te agradezco enormemente estas herramientas que nos das, cómo nos ayudas a rearmarnos en todos estos temas. Muchas gracias por compartir toda esta experiencia que tienes. Al contrario, mi querido Armando, éxito en tu programa, que no lo necesitas. Muchas gracias. Y mira, todos estos consejos de gente profesional y experta que tienes en tu panel, pues van a servir mucho uno, a tus seguidores, dos, a todo tu auditorio. Y bueno, al final de cuentas son pequeños detalles que podemos contribuir para incrementar de alguna u otra manera la opinión de la sociedad. Muchas gracias, José Antonio. ¿En dónde te podemos encontrar? ¿Tus redes sociales, tus contactos? Mira, mis redes sociales es psanbu74 en Instagram y José Sánchez Buitrón en Facebook. Ya a nivel profesional, por tus redes, te haré llegar mi link de mi empresa. Perfecto. Y de mi consultoría financiera. Perfecto, lo tendrán en su pantalla y bueno, pues agradeciendo nuevamente a José Antonio esta oportunidad que nos da y bueno, invitándolos a primero que nada, darles las gracias que nos acompañen en un episodio más y invitándolos a que nos sigan en nuestras redes sociales y suscríbanse para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios, recordando que en Rearmando compartimos experiencia, fortaleza y esperanza.